¿Sabías que a finales de los 70 una niña de 11 años fue catalogada como una sex symbol? ¿Sabías que una niña que puso su voz en Pie Pequeño y en Todos los perros van al cielo murió asesinada a los 10 años por una obsesión de su padre? ¿Cuántos escándalos se esconden en Nickelodeon, el famoso canal infantil? ¿Puede una mala crítica a una película arruinar la vida de un actor pequeño? ¿Qué pasó con el famoso niño prodigio español cuando los reflectores se apagaron? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. El primer niño estrella del cine fue aquel que junto a Chaplin protagonizó el film The Kid. De grande se convertiría en una de las encarnaciones que tuvo el mítico tío Lucas de Los Locos Adams. Hablamos de Jackie Coogan, cuyos padres reales eran infinitamente más oscuros que los ficticios Homero y Morticia. Los progenitores del pequeño lo utilizaron básicamente como un cajero automático portátil, al que terminaron estafando de un modo cruel. No importaron los millones que recaudó con su carrera no elegida. Cuando Jackie fue mayor de edad, su cuenta bancaria había sido vaciada por quienes tenían la responsabilidad de cuidarlo. De allí en adelante, las historias de los niños que logran triunfar en el mundo del espectáculo están repletas de tragedias, estafas y de abusos. Muchas de estas historias recién empezaron a salir a la luz en los últimos años, cuando se comenzaron a cuestionar ciertas cosas que se consideraban comunes. Sin ir más lejos, hace unas décadas, una actriz menor de edad apareció como tapa de una revista bajo el siguiente titular: La niña que enloquece a los hombres. Pero no nos adelantemos, si te interesa saber quién fue esta niña, te invito a que atravesemos juntos este top en donde revisaremos la vida de muchos infantes que fueron famosos en su juventud, cuando eran pequeños y luego tuvieron un existir bastante complicado. Desde una niña que pasó por la saga Tiburón, a una ídola juvenil que realizó acusaciones contra Jonah Hill y terminó fundando un movimiento para denunciar a los depredadores. Nada va a faltar en este informe, que como siempre va a tener un bonus track, en esta ocasión dedicado a los fanáticos de la saga Star Wars. Bienvenidos al top del lado oscuro de los niños famosos, segunda parte. Antes de comenzar, obviamente les quiero avisar que existe una primera parte subida en este canal, que si no la vieron los invito a verlo, en donde estuvimos viendo la historia de la niña que actuó en El Exorcista, de los protagonistas de la serie Blanco y Negro, de uno de los actores de los Goonies, de otro que apareció en la película It. Bueno, varias historias se abarcaron en esa primera parte, así que si no la vieron, los invito a verla luego de finalizar este video en particular, y también los invito a dejar sugerencias para una posible tercera parte que no descartamos. Si este video sobrepasa los 5000 likes en 24 horas, vamos a estar haciendo una tercera parte, porque la verdad que tenemos un montón de historias más para contar y depende de ustedes si la hacemos o no, así que dejen su like aquí debajo. Y también les recuerdo que pueden unirse a la membresía, en donde verán diferentes videos que tienen versiones sin censura, que salen antes, que logramos esquivar de esa manera a veces todas las trabas que nos pone YouTube, que a veces se nos complica un poco. Si quieren unirse, tienen el botón de unirse aquí debajo y luego eligen la membresía número 2 Maestro Oscuro. Comencemos. Puesto número 4. Judith Barsi conoce el infierno. Corría el año 1956 cuando Maria Birovac, una inmigrante húngara, llegó a los Estados Unidos. La joven buscaba salir de una condición económica precaria y escapar a su vez de la violencia ejercida por su padre. No sabía que en la tierra del tío Sam esa violencia se redoblaría. Uno de los primeros trabajos que María conseguiría en Norteamérica fue el de moza en un restaurante. Las condiciones no eran las mejores y tampoco la paga, pero aquello le serviría para subsistir. Si la mujer hubiera sabido que por culpa de ese empleo encontraría al amo y señor de sus futuras desgracias, hubiera huido sin dudarlo ni un segundo. Y es que allí conocería a Joseph Barsi, un hombre del que se enamoraría y con el que prontamente se casaría confiando en su cariño y buscando algo de estabilidad. Fruto de esta relación no tardó en llegar en 1978 la pequeña Judith Barsi, una niña adorable que desde temprana edad mostró vocación por todo lo referido al arte. Esto ilusionó a María. Ella también había querido ser artista, pero las oportunidades no se le habían presentado. ¿Acaso era aquello una especie de segunda chance? Viendo que había real potencial en la niña, María se propuso encaminarla en sus deseos y pronto la anotó a clases de baile y de actuación. Sus profesores confirmaron que había aptitudes en Judith y los castings se hicieron una rutina.
Sin embargo, su primer gran trabajo no le llegó gracias a un clasificado, sino que fue por estar en una plaza en el momento indicado. Allí la vio un productor que rápidamente se acercó a María y le ofreció una cuantiosa suma de dinero por poder contar con Judith en algunas publicidades. María aceptó de inmediato, orgullosa. Judith, que tenía 5 años y solo deseaba seguir en la plaza como cualquier niño de su edad, no fue consultada al respecto. Cuando la niña se convirtió en la cara visible de los avisos publicitarios de McDonald's, sus padres pudieron mudarse a un hogar más grande y pudieron saldar todas sus deudas. Habían descubierto a su gallina de los huevos de oro. Tras aquello, la pequeña empezó a recibir más y más llamados. Con menos de 7 años apareció en películas, tuvo papeles regulares en muchísimas series y se catapultó como promesa cuando apareció en Tiburón, La Venganza, cuarta y última película de la saga. Para ese entonces tenía 9 años. Para los 10 años estaría muerta. No solo era buscada por su calidad interpretativa, sino por su dulce tono y su capacidad de modular. Muestra de esto es que puso su voz en Pie Pequeño en busca del Valle Encantado y en Todos los perros van al cielo, que se convertiría en una de las películas más alquiladas en formato VHS. Para el exterior se trataba de una pequeña repleta de vida que no dejaba de sorprender a todos. Pero para el interior su vida era bastante más oscura. Joseph estaba convencido de que alguien iba a secuestrar a la pequeña generadora de millones, y con el paso de los días su paranoia solo atinó a empeorar. Cercó la casa en la que vivían e imponía a Judith una rutina casi carcelaria para poder tenerla controlada. Incluso logró que fuera educada en su hogar, sola, por temor a que algo le pasara en la escuela y ya no pudiera seguir cobrando sus abultados billetes. Como cereza del postre, empezó también a mostrarse receloso de María. Se clavó en su mente la idea de que la mujer lo terminaría dejando y se iría con Judith en cualquier momento. La niña, sumida a tanta violencia, había desarrollado la manía de arrancarse las pestañas, víctima del estrés. María se sintió acorralada y tras pensarlo mucho denunció a Joseph. ¿Intervino entonces la justicia? Bueno, la realidad es que no. Si bien María tenía suficientes pruebas como para decir lo que estaba diciendo, la policía la tildó de exagerada. Incluso los productores de Tiburón, La Venganza, testificaron haber visto a María desconsolada. Vivía repitiendo que temía por su vida y por la de Judith, dado que Joseph vivía ebrio y amenazándolas con prenderla a fuego. Cuando la sobriedad caía sobre él, pedía disculpas y se justificaba diciendo que era difícil lidiar con una hija pequeña, que ganaba mucho más dinero que él. Evidentemente estaba dañado en su ego, las pruebas estaban ahí, a la vista de todos, pero la mayoría decidió ignorarlas, incluso cuando todas estas palabras se convirtieron en amenazas y en golpes para las involucradas. Sabiendo que quedarse cerca de aquel monstruo era condenarse, María empezó a planear una fuga. Alquiló una casa en Los Ángeles para empezar de cero, pero ya era muy tarde. El 25 de julio de 1988, los vecinos de la familia Parsi llamaron a los bomberos tras ver extensas columnas de humo saliendo de su propiedad. Cuando los profesionales lograron calmar a las llamas, se encontraron con un panorama aterrador. En el interior de la casa había 2 cadáveres carbonizados que habían sido rociados con alcohol y obviamente luego prendidos fuegos. Eran los cadáveres de Judith y de María. En el garage del hogar se encontraba Joseph. Se había quitado la vida. Según se reconstruyó gracias a las autopsias pertinentes, las mujeres habían sido asesinadas mientras dormían de sendos balazos. El arma, claro, pertenecía al hombre que tanto las había atosigado. Tras todo el escándalo que esto significó en los medios, se supo que Joseph ya había tenido un primer matrimonio en el que había ejercido violencia doméstica. En ese vínculo también había tenido hijos a los que había maltratado. Cuando su mujer había logrado huir, él había hecho como si nada hubiera pasado, y así había llegado hasta este restaurante donde, animado y con una gran sonrisa, había seducido a la ingenua María, dando inicio a la espiral de destrucción que acabamos de contar. Una espiral de destrucción que tuvo en el centro a una niña inocente que no supo cómo era rodearse con otros niños y que jamás pudo contar su versión de los hechos. Y justamente para que los niños en situaciones similares puedan contar lo que les sucedió y tengan una contención, es que trabaja arduamente la joven del siguiente puesto en este top, porque ella también sufrió abuso y del lugar menos pensado, de una empresa dedicada al entretenimiento infantil. Puesto número 3. Alexa Nicholas contra Nickelodeon. Todo aquel que se haya criado en los 90 o bien que haya visto las caricaturas que se volvieron famosas por esos años, sabe muy bien que Nickelodeon marcó un antes y un después.
Sus productos calaron profundo y han dejado un legado que al día de la fecha se sigue analizando. Pero más allá de las caricaturas, en determinado momento, más precisamente con la aparición de los 2000, Nick se convirtió en el culpable de lanzar a la fama a unos cuantos jóvenes. La fórmula: sitcoms en las que potenciales estrellas encarnaban las dudas existenciales de quienes estaban del otro lado de la pantalla. Durante más de una década, la cantidad de series lanzadas sumadas al nivel que muchas de ellas presentaban en lo referido a la creatividad, motivó que la empresa arrasara con los premios en cualquier entrega en la que saliera nominada. Un nuevo imperio había nacido, pero no tardaría mucho en caer. Para el 2020 ya era un rumor conocido por todos que los grandes productores de Nick eran seres desagradables que solían pedir favores a cambio de poner a tal o cual en el hit del momento. Favores sexuales, para ser más exactos. Tristemente célebre es el caso de El Sucio Dan. De cosas como esta dejó constancia la actriz Janet McCarthy, a quien quizás recuerdes de iCarly y Sam and Cat. La chica publicó un libro en 2023 contando los abusos vividos por parte de su madre y por parte de la industria del entretenimiento infantil. Antes de continuar, les quiero contar que si les interesa la historia de Janet McCarthy y de Dan Schneider, contamos con 3 videos subidos a este canal que son bastante completos, que fueron subidos cuando salió justamente el libro de Janet McCarthy, así que cuentan con mucha información, muchos videos, muchas fotos. Los invito a verlos luego de que finalicemos este top. El punto es que cuando McCarthy habló fue como si se destapara una auténtica caja de Pandora. Animadas por la valentía de su colega, otras actrices decidieron seguir sus pasos. Eso es lo que hizo, sin ir más lejos, la persona que ocupa este puesto, Alexa Nikolas. Alexa dio vida a Nicole en Soy 101, producto del que luego decidió alejarse sin dar muchas explicaciones, al menos hasta unos meses después, cuando rompió el silencio. Fue a través de una protesta frente a las oficinas de Nickelodeon que Alexa Nikolas denunció los abusos que sufrió cuando grababa el mencionado programa. En su Instagram personal se encuentran algunas fotografías de la actriz con algunos carteles en los que se puede leer: Nickelodeon no me protegió. Entre los abusos que sufrió Alexa destaca que recibía mensajes no deseados por parte de un ejecutivo que le ofrecía dinero por su silencio. Además mencionó que cuando tenía menos de 18 años de edad, personas pertenecientes a Nickelodeon la presionaban para beber alcohol. Tras sacar esto a la luz, la actriz pidió una acción concreta por parte de la empresa, que termine con los acuerdos de confidencialidad que les hacían firmar a los menores de edad. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de dichos acuerdos? Según Alexa, son una excusa para silenciar a las posibles víctimas, algo que adquiere mucho sentido si se tiene en cuenta que las denuncias, desde ese momento hasta ahora, no han dejado de crecer. Al parecer, muchos de estos risueños programas con los que creció más de una generación eran verdaderos generadores de pesadillas cuando las cámaras se apagaban. Pero eso no es todo. Alexa también denunció a otra persona no relacionada justamente con Nick. La chica contó que cuando tenía 16 años, un reconocido actor la acorraló en una fiesta y la besó violentamente sin su consentimiento. En ese momento el actor tenía más de 25 años. Se trataba ni más ni menos que de Jonah Hill, que también fue acusado por una exnovia de ejercer manipulación emocional. Según las palabras de Alexa, esas fiestas en las que se hacía convivir a aspirantes a famosos con actores consagrados eran muy común en una época. Eran lugares ideales para que quienes se creían intocables extorsionaran a los que estaban comenzando. Un entramado perverso que dejaba a los más chicos a merced de depredadores inescrupulosos. Para cerrar el asunto, Alexa escribió: este tipo de comportamiento estaba hipernormalizado cuando yo era una niña. Ahora me enorgullece ver cómo las mujeres plantan cara a los hombres maltratadores. La joven fundó el movimiento Eat Predators, que pretende denunciar a los abusadores que se encuentran dentro de la industria del entretenimiento. Un movimiento de estas características hubiera ayudado mucho al niño del siguiente puesto en el top. Un niño que fue tildado en su momento como prodigio, utilizado y luego descartado vilmente. Puesto número 2. Joselito, el ruiseñor al que le cortaron las alas. La fama a temprana edad no solo tiene un alto coste por las exigencias que un niño debe vivir, también es conflictivo el hecho de que se generen adicciones que luego son difíciles de sostener. Un niño que crece frente a cámaras aprende a querer solo una cosa: más y más fama. Y a veces esa fama se acaba ni bien el niño crece. Algo así fue lo que le pasó a Joselito, el ruiseñor español. José Jiménez Fernández nació el 11 de febrero de 1943. Aunque hasta hace no mucho, si uno buscaba esta información, iba a encontrarse con que el hombre había nacido en 1947.
Sí, durante décadas y décadas su fecha de nacimiento estuvo alterada para que se creyera que era más joven de lo que se decía. De niño, José había tenido problemas de crecimiento y aparentaba ser más chico de lo que era, situación que fue excesivamente explotada por su entorno. Quien pasaría a hacerse famoso como Joselito, se crió en el seno de una humilde familia de campo y tuvo 6 hermanos. Tan duros fueron sus primeros años que muchas noches se tuvo que contentar con ir a dormir sin haber cenado. A pesar de aquello, al niño nunca le faltó energía para deslumbrar a sus familiares y vecinos con su talento. ¿Y en qué consistía este talento? Bueno, Joselito tenía una voz que enamoraba a todos. Sin pensarlo 2 veces, sus progenitores lo hicieron desfilar por los bares de la zona, donde se ganaba unas necesarias monedas que rápido se convirtieron en el bien más preciado de su hogar. El niño entendió a temprana edad que podía con su sensibilidad abrirse puertas en aquel mundo hostil, así que no dudó en acompañar a uno de sus hermanos cuando éste se lanzó a probar suerte en la ciudad. Y suerte fue lo que efectivamente no le faltó. El boca en boca se corrió y más temprano que tarde Joselito apareció en el popular programa Cabalgata Fin de Semana. Toda España fue entonces testigo de su don y lo encumbraron sin perder un instante. De un segundo a otro, Joselito se convirtió en el furor del momento, y no había medio que no quisiera tenerlo bajo sus reflectores. Algunos pronosticaron que sus agudos, si bien formidables, iban a aburrir rápido a los espectadores, pero cuando el fenómeno se prolongó por más de 3 semanas, muchos productores empezaron a poner sus ojos sobre él. Quien logró conseguir su firma fue ni más ni menos que uno de los hombres que más invertía en el cine de aquella época. Los resultados, más que deducibles. Joselito pasó de ser una estrella televisiva a ser toda una estrella de la pantalla grande. En poco más de 10 años pasó por más de una docena de películas, muchas de ellas éxitos de taquilla. La gente iba a ver los films en los que Joselito aparecía y se paraba en medio de la sala a ovacionarlo cuando salía en escena. El niño era un furor absoluto, por lo cual caminar por las calles para él era una travesía. La gente se la abalanzaba, le pedía autógrafos, le pedía fotos, le pedía que cantara un poco, era muy complicado. Como si esto fuera poco, el pequeño gran ídolo había sido también contratado por la RCA española, lo que hizo a Joselito acreedor de un peculiar título. Fue el primer niño prodigio con auténtica dimensión internacional. Así fue como conoció a Fidel Castro y al Che Guevara, o al presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, que lo homenajeó en la Casa Blanca. No había distinción de una parte o de la otra del esquema mundial, todos querían estar a su lado, todos, excepto los niños de su edad, que lo veían como un bicho raro. Joselito se consolaba a sí mismo, diciendo que él no era como todos, que tenía que conformarse con una vida distinta, que esa vida distinta era su vida. Pero cuando estaba tratando de asimilarlo, todo se derrumbó. De un momento a otro dejó de resultar atractivo, ya no era pequeño, estaba en lo más álgido de su juventud. Su talento seguía siendo el mismo, pero ya no era el Joselito que tanta ternura causaba. Dejaron de llamarlo, sus discos dejaron de escucharse, sus películas se convirtieron en un fracaso. ¿Y cómo se lo tomó? La verdad es que no se supo, porque Joselito es como si nunca hubiera existido. Al menos hasta 1991, cuando un hombre fue noticia tras ser detenido por narcotráfico. Ese hombre de 48 años era el olvidado Joselito. Sin dar declaraciones, la exestrella pasó por la cárcel Modelo de Valencia y la prisión de Picassent. Lo condenaron a 5 años, pero solo cumplió 1 año y medio, accediendo al régimen abierto. Meses después volvió a caer preso, pero aseguró junto a su abogado que le habían tendido una trampa. Como sea, volvió tras las rejas hasta agosto de 1994, cuando fue absuelto. Luego de aquella aparición fugaz, volvió a perderse entre la bruma. Dicen que volvió a su tierra natal, que se rehizo económicamente, que tiene un buen pasar, pero que no quiere saber nada con la prensa. Otros dicen que en realidad no está tan bien como asegura. De hecho, ellos dicen que está viviendo en la miseria. Joselito apareció en Torrente 4, y una de las últimas veces que habló con periodistas fue muy conciso con sus palabras. Dijo: "Durante 25 años nadie se acordó de mí. Que se sepa que tuve una infancia infeliz, que nunca tuve amigos de mi edad, que solo me dedicaba a mis películas y actuaciones, y que podría ser millonario, pero me engañaron". Lo dijo todo sin atisbos, de esa voz dulce que en algún momento lo hizo mundialmente reconocido. Y es que a veces los niños crecen y se convierten en adultos rotos. Como es la niña del siguiente puesto en este top, a la cual la prensa la volvió objeto de deseos para hombres mayores de edad. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Puesto número 1. Brooke Shields, la sex symbol de 11 años.
En 1978 se estrenó la polémica Pretty Baby, en la que un fotógrafo de 29 años comienza una relación con una niña prostituta de 12 años. El fotógrafo era interpretado por Kate Carradine, medio hermano del recordado y también polémico David Carradine. El papel de la niña había sido propuesto a una pequeña Judy Foster, pero terminó en las manos de Brooke Shields. Brooke tenía la misma edad que la protagonista del film, y en el mismo apareció desnuda, algo que hoy nos resultaría imposible que sucediera. Y no solo fue controvertido el asunto de que en la película se mostrara a una menor desnuda, fue controvertido el modo en que la prensa del momento lo tomó. De pronto todas las revistas hablaban de ella y la presentaban como una niña sex symbol. Sin entender mucho de lo que pasaba a su alrededor, Brooke terminó siendo sobresexualizada y a los 15 años ya estaba protagonizando otras películas de la industria que incluían desnudos y la mostraban en escenas lujuriosas. También fue modelo de Calvin Klein, dando vida a una emblemática publicidad en la que se jactaba de no tener ropa interior. Atrás de todo el asunto estaba la madre de Brooke, que también era su manager y que siempre fue descrita como una mujer muy estricta. Esta mujer fue la que puso a Brooke en un estudio de grabación, aun cuando era una bebé. Aparte de reflexionar sobre este asunto en sus memorias, la actriz también cuenta que sufrió muchos abusos por parte de la industria, sobre todo por parte de productores que pedían sobornos carnales por papeles codiciados. Según sus palabras, eso era algo que pasaba todo el tiempo y era considerado como la regla común. Por ese entonces, pocas mujeres se animaban a enfrentar a un hombre que la acosaba, siempre bajo las amenazas de quedarse sin trabajo por el resto de su vida. Este modus operandi de los hombres poderosos de Hollywood eran pan de todos los días hace menos de 50 años, lo que nos habla de cuánto cambió el mundo en las últimas décadas. Lamentablemente, si bien hoy estas cosas son condenables, siguen sucediendo. Brooke dice haberse superpuesto de todo aquello y lleva en sus espaldas una extensa carrera repleta de éxitos. Sin embargo, remarca que los niños que son prematuramente expuestos deben tener un mayor seguimiento por parte de sus padres, dado que los medios y el entorno pueden resultar muy desconsiderados y agresivos, olvidando que tienen a una persona en formación frente suyo. Y hablando de esto es que llegamos a nuestro bonus, en el cual hablaremos de un actor de Star Wars, y en el cual también aprenderemos que a veces la peor parte de ser un niño famoso viene del lado del público. Bonus track, Jake Lloyd y el lado oscuro de la fuerza. Cuando Jake Lloyd fue seleccionado para interpretar al pequeño Anakin Skywalker en las precuelas de la multimillonaria saga Star Wars, supuso que iba a vivir la mayor aventura de su vida. Para ese momento y con tan solo 10 años, ya había compartido set con Arnold Schwarzenegger en El Regalo Prometido, había aparecido en la serie médica ER Emergencias y había tenido importantes roles en dramas televisivos. Con la posibilidad de aparecer en la tan ansiada episodio 1, Jake esperaba que se abriera ante él un universo de posibilidades que lo llevarían a galaxias muy lejanas, pero nada más alejado de la realidad. Su actuación recibió duras críticas en los medios y, consecuentemente, de la población en general. De pronto, un niño lleno de sueños se convirtió en el hazmerreír de todo un séquito de panelistas que lo describían cruelmente como menos expresivo que un maniquí. Sus compañeros de clase, por su parte, muchos movidos por la envidia, lo convirtieron en el centro de todas las burlas y no hubo un día en que lo recordaran lo mal que había actuado en ese film, visto por millones y millones de personas. Menos que eso ya hubiera sido suficiente para despertar al Darth Vader de cualquiera, pero Jake prefirió hacerse a un lado, asolado por los traumas y devastado por las innumerables obligaciones que la producción de la película le exigía. Presentaciones, firmas de pósters, conferencias por todo el mundo. En una entrevista para el portal Black Book en 2012, Lloyd remarcó que toda su infancia había sido una tragedia. El 17 de junio de 2015, el muchacho fue detenido tras una persecución a toda velocidad por parte de la policía. Las razones: conducir de manera imprudente, sin carnet y resistirse a ser detenido por los agentes. Luego fue trasladado de un centro de detención a una clínica psiquiátrica en donde fue diagnosticado como esquizoparanoide. Su madre es quien lo cuida y es consciente de que la condición de su hijo pudo haber sido de toda la vida. Pero también sabe que la presión de la fama ayudó a que el chico terminara de desestabilizarse para siempre. Hoy en día Jake sigue bajo tratamiento y se sabe que destruyó todos sus recuerdos de Star Wars porque cualquiera de estos objetos lo remonta a un lugar muy oscuro. Final. Los tiempos cambian, pero aún hoy hay mucho debate por delante. ¿No es de por sí ya un factor de debate el hecho de que un niño trabaje?
Resumido en otras palabras, y como seguramente ustedes también se habrán preguntado en algún momento, ¿por qué si un niño trabaja como actor no se considera explotación infantil? La respuesta es sencilla. Se supone que un niño actor está bajo condiciones laborales que lo respetan como un niño y tienen en cuenta sus derechos como tal. Sin embargo, como quedó claro a lo largo de este video, la fama a corta edad puede traer en los niños consecuencias irreversibles. Más si a eso se suman padres, tutores y una industria que está más interesada en generar dinero que en abogar por el bienestar de esta criatura. ¿Por qué esa necesidad de explotar a los más indefensos? ¿Es simple abuso de gente que ve en los niños a un cheque en blanco? ¿Hay alguna especie de morbo en todo este asunto? Y lo que resulta aún más escalofriante, ¿qué pasa cuando vemos a un niño en pantalla hoy en día? ¿Realmente son diferentes las cosas o nos terminaremos enterando en un futuro no muy lejano que había tras su sonrisa un infierno personal? Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado esta segunda parte de los niños actores y su lado oscuro. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Los invito a ver la primera parte si es que todavía no lo vieron. Y también los invito a dejar sugerencias para que hagamos una tercera parte porque obviamente todavía hay más historias que contar. Agradezco a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparecen aquí a mi costado porque sin ellos sería imposible realizar estos videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.